Damos un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de este medio y a los presentes en la congregación. Y estábamos precisamente entrando en el propósito de nuestra disertación hoy respecto al hecho de que, si bien es importante el congregarnos, porque la palabra dice que no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, también es importante pensar en nuestros deberes como cristianos en cualquier lugar donde nos encontremos, no solamente en la iglesia, porque no es el caso nuestro, de los aquí presentes, espero, ni de mucha gente que está viéndonos, pero regularmente en nuestro comportamiento a nivel religioso, a nivel espiritual, se remite únicamente o pensamos que concierne única y exclusivamente al ámbito de la iglesia, del templo, por más exactamente, que solamente debo asumir una actitud y un comportamiento y una forma de vestir inclusive solamente cuando voy a la iglesia los domingos. Y después de que salgo por la puerta, y esto ha sido un tema tocado por años, generación tras generación, pero yo siempre les digo a la gente que tengo la oportunidad de platicarles de las cosas de Dios y donde puedo ir a predicar, siempre les digo y les recuerdo que en la repetición está el aprendizaje. Y es bueno que repitamos algunas enseñanzas a lo largo de la vida, porque aún más a nuestra edad, y lo digo por mí, porque ya no soy un quinceañero, hay cosas que olvidamos y es bueno que nos las recuerden, es bueno. Dice la palabra de Dios, y vamos a ir a Romanos 10, 9 al 17, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Romanos 10, 9 al 17, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le ha levantado de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿a quién ha creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Señor añada bendición abundante a su preciosa palabra. Amén. Y introducía yo este tema con esa llamada de atención para nuestras vidas, de cómo es que nosotros nos estamos desenvolviendo en un medio más quizás abrupto en este tiempo, dado los acontecimientos de esta época. Y aunque desde el inicio de la predicación de Pablo se hablaba de que el Señor está cerca, y esto habrá que hacer un análisis de lo que significa el Señor está cerca, ya en su venida como en su presencia,
pero en nuestro medio, en nuestro tiempo, verdaderamente el Señor está cerca. Y con más atención debemos prestar nuestros oídos a la disertación de la palabra en toda su profundidad y extensión con respecto a este tema, porque es verdadera y realmente importante que nosotros estemos a la altura de la capacidad que debemos adquirir en cuanto a la comprensión de la palabra para estos tiempos. El propósito de nuestra predicación en estos tiempos es el tema que nosotros vamos a tocar en esta tarde. Hemos oído la palabra en cuanto al hecho de que hay un orden para el arrepentimiento, que se debe ser salvo para poder entrar en el reino de los cielos, que no cualquiera, en cualquier religión o concepto de religión, puede llegar a acceder a este privilegio, sino que son ciertas personas, no especiales, o sí especiales, convertidas en ello por el hecho de que Cristo los ha salvado. Porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron, y lo parafrasearía incluyéndome, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo pagó por los injustos. En esa cruz que representa el cristianismo, allí fue colgado el Señor, y allí vertió su sangre hasta la última gota para que nosotros pudiéramos acceder a la gloria eterna. Pero para que esto ocurra, debe suceder una serie de características importantes dentro de la transmisión de esta verdad, y que esto sea efectivo para este propósito. Dice la palabra que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero la palabra advierte cómo van a invocar a aquel del cual no han oído. ¿Y cómo oirán si no le han predicado? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Y es un orden que, por cierto, debe ser cumplido por nosotros. Porque nosotros hemos sido llamados a predicar. Ya no tenemos disculpa. Ya no nos podemos justificar de que no he ido al instituto, al seminario, no tengo la capacidad, como la disculpa de Moisés, soy tartamudo, me da pánico escénico, no puedo hablar en público, no sé de qué hablar, soy penoso, me da vergüenza. No tenemos disculpa para hacerlo. Ya somos llamados a hacer esto. ¿Por qué? Porque hemos conocido que la palabra nos da un mandamiento. El propósito de la predicación es cumplir un mandamiento. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento que nosotros debemos cumplir después que conocemos la verdad. Es igual a que después de unos años que usted ha estudiado, ha adquirido una profesión, cualquiera que ésta sea, y después usted se retira a su casa y hasta ahí llegó. Si usted estudia medicina, es obvio que usted debe ir, a ejercer la medicina.
Si usted estudia arquitectura, es obvio de que usted debe ir a ejercer la profesión que usted estudió. Porque vano sería toda la cantidad de estudios que usted ha hecho y el conocimiento que usted ha adquirido si usted no lo pone en práctica. Es, por lo demás, ilógico que un dentista se graduara y nunca le hiciera abrir la boca a un paciente, nunca trabajara en esta rama que ha escogido. Por eso debe cumplirse el propósito para lo cual nosotros hemos estudiado. En cuanto a la palabra, es igual. La palabra no es para practicarla únicamente en el templo, para saberla únicamente desde el punto de vista intelectual del conocimiento bíblico y dejarla allí. Hay que actuarla, hay que moverse en la palabra. Debemos ir y predicar el evangelio. Debemos hacer discípulos. Un discípulo es alguien que sigue a uno para ser como él. Y nosotros debemos guiar a las personas para que sean como nosotros lo somos en Cristo. Que así como obedecemos, ellos obedezcan. Que así como amamos, ellos amen. Que así como nosotros nos conducimos como padres, como esposos, como empleados, como vecinos, como compañeros de trabajo, que los demás aprendan de nosotros. El cristianismo es una forma de vivir continua para que a través de ello se refleje Cristo a los demás, en obediencia a la predicación vívida de la palabra de Dios, como luz del mundo y como sal de la tierra, porque estamos llamados a afectar a los demás en una forma holística, integral. Debemos cumplir con el mandamiento del Señor de ir y hacer discípulos. Cumplir con un deseo de Dios y nuestro de alcanzar a las almas perdidas. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Y quizás muchos de nosotros no la contemos a los cuatro vientos, pero en esa historia hay tristeza, amargura, sufrimiento, sueños inalcanzados, frustraciones, depresiones, enfermedades, soledad. Cada uno tiene su historia. Y esa historia nos mueve en un deseo profundo a predicar la palabra de liberación. Cuando el Señor dice, venid a mí los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Cuando el Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Cuando el Señor nos da una respuesta a todas esas situaciones que hemos vivido, algunos están viviendo, ¿por qué no vivirán? Porque el Señor dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Esa historia, cuando en nosotros se hace en lo que representa la historia, algo, un hecho que pasó, cuando forma parte de un pasado que no tenemos que desconocer, que sucedió, en algunos está sucediendo, estamos pasando por esas circunstancias, pero que eso se transforme en un deseo de que otros oigan de este mensaje liberador y puedan acceder a la libertad
que nosotros estamos gozando en Cristo Jesús. Y ese deseo es parte no solamente del cumplimiento a un deber, a un mandamiento, sino también forma parte de una esperanza. La esperanza de que estaremos en la gloria eterna con el Señor. En que esa salvación proclamada en el Evangelio se hará efectiva. Porque algún día vamos a morir. Quizás hay muchos jóvenes que nos están escuchando y no piensan en la muerte como algo que está, un acontecimiento que está a la vuelta de la esquina. Lo ven como una cosa muy lejana. Pero esta mañana precisamente surgía la pregunta en el servicio americano, cuando en el ABC del Evangelio o de la evangelización hay una pregunta clásica que se le hace a las personas cuando uno quiere entrar en un diálogo con la gente. ¿Está usted seguro que si muere en este momento irá al cielo? Y vale la pena hacernos esa pregunta para poder entender la razón de la predicación. Pero esa esperanza que se desprende de la predicación, la esperanza de estar en la gloria con Dios, el creador del universo, en el cual muchos no creen. Hay mucho agnóstico o ateo que trata de anular la existencia del Señor. Pero no podemos en nuestras mentes pequeñas albergar una verdad tan profunda, tan grande, y pretender que porque lo negamos en nuestra mente, desaparezca la realidad de la presencia de Dios en el universo. Y cuando nosotros concebimos a Dios como una realidad en nuestras vidas, nace esa esperanza de poder estar con Él cuando llegue ese momento en que demos el último suspiro en esta tierra. No sin antes haber hecho grandes cosas con su ayuda, con su poder y respaldo. Porque debemos vivir esta vida con un propósito, no de una intrascendencia atea, pasar a una trascendencia de hijos de Dios, de herederos de la gloria, dejando un legado a otros de fe y de esperanza. Y eso es lo que nos debe mover. Y una razón por la cual debemos predicar es para que nadie tenga justificación delante de Dios. Y cuando nosotros estemos allí, por cuanto todos debemos comparecer ante el tribunal del Señor, y daremos cuenta de lo que hayamos hecho. Para que no haya justificación y alguien diga, a mí nunca me predicaron. Nadie se debe justificar, no hay justo delante de Dios, ni hay justificación delante de Dios. Y eso debe formar parte de nosotros, de nuestro carácter cristiano, de hacer respetar a Dios, de ir y predicar, para que nadie tenga el descaro de decir, no me predicaron, nadie habló. Y por eso el Señor dice en su palabra, que si nosotros callamos, las piedras hablarán. E históricamente en mi vida cristiana, desde el principio, la respuesta consabida a quienes hemos asumido la responsabilidad de predicar es, yo no voy a permitir que las piedras hablen, yo voy a hablar, yo voy a proclamar el Evangelio del Señor. Evangelio significa buena noticia. Y vamos a hablar del Señor, porque es algo que debe estar en nosotros, y no almacenado, sino que debe salir en acciones concretas
para que otros reciban el mensaje que otrora nosotros recibimos, por el cual vinimos a ser salvos y por el que estamos en este lugar glorificando el nombre del Señor. Algún día vamos a morir. Y como he aprendido, yo prefiero morir viviendo en la palabra, en el Evangelio, cumpliéndole al Señor, que morir cada día en la desesperanza, la amargura, la soledad, la depresión, que lleva una cantidad enorme de consecuencias como las adicciones, la depresión, la angustia, el estrés. Prefiero vivir intensamente cada día y no preocuparme por el pasado, porque eso es pasado, ni entristecerme porque pudo haber sido algo y no fue, y tampoco inquietarme por un futuro, sino aprovechar el presente para que ese futuro concuerde con mis acciones presentes de obediencia a Dios, de cumplimiento de mis deberes, no solamente como ser humano, cumpliendo los deberes o las funciones vitales de nacer, crecer, reproducirme y morir sin pena ni gloria, sino vivir la vida con el propósito que Dios me ha dado. Y uno de esos propósitos, o un aspecto de ese propósito, es cumplir con la predicación de la palabra. Recuerden, si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Que el Señor añada grande y abundante bendición a su divina palabra. Oremos. Señor y Padre, te agradecemos en esta hora por el privilegio que nos das de venir hasta este lugar y poder también proclamar el Evangelio a través de las redes, para que otros escuchen y comprendan la misión que tenemos como seres humanos, venidos a ser hijos de Dios por la fe que es en Cristo Jesús. Y que podamos nosotros entender todo lo que debemos hacer, cómo debemos vivir y qué debemos realizar para estar acorde con ese título maravilloso de hijos de Dios. Ayúdanos a cumplirte, ayúdanos a seguir adelante, viviendo la vida que tú quieres que vivamos y haciendo lo que tú quieres que hagamos. Háblanos día a día por tu palabra, permítenos adquirir la costumbre de leer, de escuchar, de compartir tu palabra, para que ésta como luz nos alumbre en el camino, como pan de vida nos alimente diariamente, como agua de vida nos calme la sed, y también Dios nos dé esa esperanza de eternidad contigo cuando nos llame de esta vida a la eterna. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Le estamos invitando a nuestro servicio los domingos en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, en el 1631 de la Opossum Pike, en Frederick, Maryland. Dios continúe bendiciendo sus vidas.